Era el fin de semana que todos habíamos estado esperando. El equipo de fútbol de la escuela había planeado pasar 2 días en el Fieldhouse, entrenando, jugando y disfrutando del tiempo juntos. Estábamos emocionados por la oportunidad de relajarnos y desconectarnos un poco de la rutina diaria. Al llegar todo parecía normal. El edificio, un viejo gimnasio que la escuela usaba desde hacía décadas, estaba en buen estado, aunque tenía ese aire antiguo que solo se siente en lugares con mucha historia. Sin embargo, había algo más, algo que no podía identificar del todo, pero que me puso incómodo desde el momento en que entramos. A medida que íbamos descargando nuestras mochilas y preparándonos para el fin de semana, esa sensación persistente de ser observado se hizo más fuerte. Era como si, desde las paredes del Fieldhouse, alguien o algo estuviera pendiente de cada uno de nuestros movimientos. Traté de sacudir esa sensación de mi mente. Después de todo, estábamos allí para pasar un buen rato, no para preocuparnos por cosas extrañas. Instalamos nuestros sacos de dormir en una de las habitaciones grandes que habían acondicionado para nosotros. Algunos de los chicos ya estaban corriendo por el lugar, explorando, mientras otros se organizaban para empezar una partida rápida de videojuegos antes de la cena. Me uní a ellos en la sala de computadoras, tratando de relajarme y olvidar la incomodidad que sentía. La sala era pequeña, apenas lo suficiente para que 4 o 5 de nosotros pudiéramos sentarnos y jugar. Las computadoras eran viejas, pero funcionaban bien para lo que queríamos hacer. Una buena partida de un clásico juego de carreras. Todo iba bien hasta que uno de los chicos, Matt, se dio cuenta de algo extraño. ¿Alguien más vio eso? Srenia preguntó, con el ceño fruncido mientras miraba hacia la puerta de la pequeña habitación al lado de la nuestra. Miré hacia donde señalaba, pero no vi nada fuera de lo común. Era una habitación pequeña, que según nos habían dicho, solía ser un almacén donde guardaban viejos trofeos y estatuas de atletas. ¿Qué viste? Swing, le preguntó Tom sentado a su lado mientras seguía jugando como si nada. Matt no respondió de inmediato, pero su mirada no se apartaba de la habitación. Me levanté, curioso, y caminé hacia la puerta entreabierta. Lo que vi me dejó sin aliento. Había una estatua, una figura alta y musculosa, representando a un corredor con las rodillas ligeramente flexionadas, como si estuviera a punto de lanzarse a correr. Pero lo que era realmente perturbador no era la estatua en sí, sino su posición. Recordaba haber visto esa misma estatua antes en una esquina de la habitación, inmóvil, mirando hacia la pared, pero ahora estaba girada hacia nosotros como si estuviera observando cada uno de nuestros movimientos. Mi corazón dio un vuelco. Respiré hondo, tratando de calmarme. Debe ser un truco de la luz o algo así, me dije. Pero por más que intentaba racionalizarlo, no podía negar lo que mis ojos estaban viendo. Retrocedí un paso, sintiendo el sudor frío en mi espalda. No quería que los demás notaran que algo andaba mal, así que volví a mi asiento en silencio. A pesar de lo que acababa de presenciar, no dije nada. Tenía miedo de que si lo mencionaba, los otros chicos se reirían de mí o me llamarían paranoico. El juego continuó, pero yo no podía concentrarme. Mi mente seguía volviendo a esa estatua, a su mirada inexpresiva, pero de alguna manera aterradora. Me dije a mí mismo que debía ser una coincidencia, que tal vez alguien la había movido y no me había dado cuenta. Después de un rato, decidimos apagar las computadoras y dirigirnos a nuestras camas improvisadas. El ambiente parecía haber cambiado. Todos estábamos más callados de lo habitual, como si algo en el aire nos hubiera puesto tensos. Me metí en mi saco de dormir, pero no podía sacudirme esa sensación de que algo no estaba bien. Miré por la ventana buscando alguna distracción que me ayudara a dormir, y entonces lo vi. Allí, en el medio del campo de fútbol, había una figura. Al principio pensé que debía ser uno de los entrenadores o tal vez un chico de otro equipo, pero no. Era un hombre, alto y delgado, vestido con ropas oscuras. Estaba de pie, inmóvil, mirando en dirección al Fieldhouse. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Lo ves? Component Placement, le susurré a Matt, que estaba acostado cerca de mí. Pensé que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero su reacción me confirmó que no estaba solo en esto. Se levantó de golpe y miró hacia el campo, su rostro se puso pálido. ¿Qué demonios es eso? Srenia preguntó en voz baja, como si no quisiera atraer la atención de la figura. Yo no lo sé.
le respondí con la voz temblorosa. Ambos nos quedamos mirando, esperando que el hombre hiciera algún movimiento, pero no lo hizo. Permaneció allí observándonos desde la distancia. Intentamos ignorarlo, convencernos de que no era nada, tal vez solo un guardia nocturno o alguien del personal de la escuela, pero no podíamos quitarnos de la cabeza esa imagen. El resto de la noche fue una tortura. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba susurros extraños que parecían provenir de fuera de la ventana. Mi estómago estaba revuelto, como si algo muy malo estuviera por suceder. Abrí los ojos de nuevo esperando no ver nada, pero ahí estaba de nuevo. La sombra del hombre en el campo. No podía entenderlo. ¿Cómo era posible que alguien estuviera allí en medio de la noche? ¿Y por qué no se movía? A mi lado Matt también estaba despierto, sus ojos abiertos de par en par, mirando fijamente hacia la ventana. ¿Escuchas eso? Srenia me susurró. Asentí, con el corazón en la garganta. Los susurros se hacían más fuertes, más cercanos. No eran palabras que pudiéramos entender, pero el tono, el ritmo de esas voces nos llenaba de un terror inexplicable. Finalmente, la primera luz del amanecer empezó a filtrarse por la ventana y los susurros cesaron. El hombre en el campo había desaparecido. Me levanté de un salto sintiendo un alivio temporal. No había manera de que lo que había sucedido fuera normal. Algo estaba terriblemente mal con ese lugar. A la mañana siguiente decidimos hablar sobre lo que habíamos visto. Matt confesó que también había escuchado las voces y visto al hombre. Algunos de los otros chicos mencionaron haber tenido pesadillas extrañas, aunque ninguno vio lo que nosotros. Fue entonces cuando uno de los entrenadores nos contó sobre el cementerio antiguo que había cerca del Fieldhouse. La historia era oscura, algo que ninguno de nosotros conocía. Al enterarnos del cementerio cercano, una sensación aún más pesada se instaló entre nosotros. Ninguno había oído antes esa historia, y lo peor de todo era que parecía que los entrenadores tampoco estaban del todo cómodos compartiéndola. Fue uno de los más veteranos, el entrenador Larson, quien finalmente habló. Tenía una expresión seria y un tono de voz bajo, como si estuviera revelando un secreto que no debería ser contado. Este lugar tiene su historia, comenzó, mientras todos lo escuchábamos en completo silencio. Hace años, mucho antes de que el Fieldhouse fuera construido, esta tierra pertenecía a una familia rica que vivía en una enorme casa donde ahora está el gimnasio. Tuvieron varios problemas, tragedias familiares, pero la peor parte es que al parecer su hijo desapareció misteriosamente. Hay quienes dicen que se perdió en los bosques cercanos, otros creen que se ahogó en el río, pero nunca encontraron su cuerpo. Nos miramos entre nosotros sin saber qué pensar. ¿Era posible que lo que habíamos visto estuviera relacionado con esa historia? Mientras el entrenador hablaba, el ambiente en la habitación se volvía cada vez más tenso. El cementerio cercano solía ser el lugar donde enterraban a los miembros de esa familia, aunque la mayoría de las tumbas fueron movidas cuando la casa se demolió. Se dice que algunas almas se quedaron atrapadas en estas tierras, y los pocos que conocen la historia creen que el hijo de la familia aún vaga por aquí, buscando lo que le fue arrebatado. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar esas palabras. Aunque era una historia, que sonaba como una de esas leyendas locales que los adultos contaban para asustar a los niños, no podía ignorar la conexión con lo que habíamos visto la noche anterior. El hombre en el campo, los susurros, las estatuas moviéndose. Todo empezaba a encajar, aunque fuera de una manera aterradora. Pasamos el resto de la mañana en un silencio incómodo. Ninguno de nosotros quería admitirlo, pero sabíamos que lo que habíamos experimentado no era una simple coincidencia o una broma. La mayoría de los chicos fingían que todo estaba bien, riendo nerviosamente y sugiriendo que debíamos continuar con el plan original del día, pero yo no podía quitarme esa sensación de encima. Cuando cayó la tarde, todos parecíamos más atentos, con los sentidos alerta. Decidimos que lo mejor era quedarnos en grupo, así que nadie se alejó mucho. Nos reunimos en la sala común del Fieldhouse, cerca de las ventanas que daban al campo de fútbol, pero esta vez nadie miraba hacia afuera. La luz empezaba a desvanecerse, y aunque intentábamos no mencionarlo, todos estábamos esperando que algo más sucediera. Cerca de la medianoche, mientras algunos intentaban dormir y otros apenas podían mantener los ojos abiertos, los susurros regresaron. Esta vez, no solo los oía yo o Matt, sino que todo el equipo los escuchó.
Las voces parecían venir de todas partes, suaves, casi ininteligibles, pero con una cualidad perturbadora que hacía que la piel se nos erizara. Era como si alguien estuviera hablando justo afuera de las paredes del Fieldhouse, aunque sabíamos que no había nadie allí. Me levanté, incapaz de quedarme quieto, y caminé hacia la ventana más cercana. Con el corazón latiendo con fuerza, miré hacia el campo de fútbol, esperando no ver nada, pero ahí estaba de nuevo. La misma figura, inmóvil, observándonos desde el mismo lugar que la noche anterior. Esta vez, sin embargo, había algo diferente. Parecía estar más cerca, aunque no estaba caminando hacia nosotros. Simplemente estaba allí, como si cada vez que apartáramos la mirada se acercara un poco más. «Mira, Swing», exclamó uno de los chicos, señalando frenéticamente hacia la figura. «Está más cerca». El pánico empezó a apoderarse de todos. Algunos se levantaron de sus sacos de dormir, mientras otros intentaban cerrar las cortinas para no tener que ver al hombre. Sin embargo, las cortinas no podían bloquear los susurros que seguían envolviendo la sala. Me acerqué a Matt, quien estaba paralizado por el miedo. Sentí que no podía dejarlo solo, así que me senté junto a él, tratando de calmar mis propios nervios. «Tenemos que salir de aquí», dijo Matt en voz baja, mirando hacia la puerta con desesperación. Pero sabíamos que no podíamos simplemente salir corriendo. El entrenador Larson estaba dormido en una habitación cercana, y si lo despertábamos, lo más probable es que nos dijera que estábamos exagerando. Pero algo dentro de mí sabía que no podíamos quedarnos allí más tiempo. Había una energía oscura en ese lugar, algo que no podíamos ver pero que nos envolvía, y tenía la sensación de que si no nos íbamos pronto, algo terrible iba a suceder. Tomé una decisión. «Voy a despertar a los entrenadores», le dije a Matt mientras me levantaba. Pero antes de que pudiera dar un paso, un fuerte golpe resonó desde el otro extremo del Fieldhouse. Todos nos quedamos congelados. El sonido fue tan repentino, tan violento, que nos dejó paralizados por unos segundos. «¿Qué fue eso?», preguntó uno de los chicos, su voz temblorosa. El golpe se repitió, esta vez más fuerte, y seguido de un crujido que venía del techo. Sentí como si el aire a mi alrededor se volviera más denso, más pesado, y las voces, los susurros, se volvieron más intensos. Era como si algo estuviera tratando de entrar. Sin pensarlo, corrí hacia la habitación de los entrenadores y los sacudí para despertarlos. «Algo está pasando, tenemos que irnos». «Srenia», grité, sin preocuparme por parecer exagerado o asustado. El entrenador Larson abrió los ojos y al ver el miedo en mi rostro, no hizo preguntas. Se levantó de inmediato y comenzó a despertar a los otros entrenadores. En pocos minutos todos estábamos listos para irnos. No hubo ninguna discusión. Nadie intentó calmar la situación diciendo que todo estaba en nuestras cabezas. Era como si los adultos también sintieran que algo oscuro nos acechaba. Nos apresuramos a salir del Fieldhouse, con los entrenadores encabezando el grupo. Mientras corríamos hacia los autos, miré una vez más hacia el campo de fútbol, y lo que vi me hizo detenerme por un segundo. La figura seguía allí, pero esta vez no estaba sola. A su lado, más figuras comenzaron a aparecer, difusas y fantasmales, como sombras alargadas en la noche. No me quedé para ver más. Corrí hacia el autobús junto a mis compañeros, y cuando finalmente estuvimos todos dentro y el motor arrancó, sentí que podía respirar nuevamente. Los susurros se desvanecieron mientras nos alejábamos, y con ellos la sensación de ser observados. Nadie habló durante el viaje de regreso. Era como si cada uno de nosotros estuviera procesando lo que acabábamos de experimentar. Algunos chicos tenían los ojos cerrados, pero dudo que estuvieran durmiendo. Yo miraba por la ventana, esperando no ver esas figuras nunca más. Cuando finalmente llegamos de vuelta a la ciudad, el entrenador Larson nos reunió a todos antes de dejarnos ir a casa. «Lo que pasó allí puede ser difícil de entender», dijo con voz seria. «Pero quiero que sepan que están a salvo ahora. Esto queda entre nosotros. No hablaremos de esto con nadie más. Algunos lugares simplemente tienen una historia que no debe ser perturbada». Nunca volví al Fieldhouse. Ni siquiera pasaba cerca de él cuando había entrenamientos o eventos escolares. Lo que vimos esa noche nunca fue mencionado por los entrenadores, y entre nosotros, los chicos del equipo, era un tema que nadie quería recordar. Pero a veces, por las noches, aún puedo escuchar esos susurros.
Historia 2. Hace un tiempo ayudé a mi amigo Matt a mudarse de una casa a otra. No fue nada fácil porque éramos solo él y yo cargando cajas y muebles pesados durante horas. Para cuando estábamos casi terminados ya era de noche. Estábamos agotados y no quedaba mucho por hacer. Matt me ofreció quedarme en su nueva casa para terminar el trabajo al día siguiente, y acepté. Él tenía una cama extra en el sótano, lo cual fue un alivio porque estaba demasiado cansado para manejar de vuelta a casa. La cama era sorprendentemente cómoda, pero justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, empecé a oír ruidos extraños. Parecía que algo se movía en el sótano. Al principio traté de ignorarlo, pensando que probablemente serían ratones. No quería preocuparme por eso y estaba demasiado cansado para investigar, así que finalmente me quedé dormido. A la mañana siguiente, subí las escaleras y Matt me preguntó cómo había pasado la noche. Le mencioné los sonidos raros, y su expresión cambió. Me dijo que también había escuchado ruidos provenientes del sótano en las noches anteriores, pero había asumido que eran solo los sonidos típicos de una casa vieja. La conversación nos dejó un poco incómodos, pero seguimos con la mudanza. Más tarde, mientras llevaba una de las últimas cajas al sótano, accidentalmente la dejé caer. Al inclinarme para recogerla, noté algo extraño. Una pequeña manija sobresalía del suelo, escondida en una esquina bajo las escaleras. Llamé a Matt, y cuando tiró de la manija, se reveló una puerta que daba a una habitación secreta. Dentro había un saco de dormir y algunas botellas de agua vacías esparcidas por el suelo. Parecía que alguien había estado viviendo allí sin que nadie lo supiera. Los escalofríos nos recorrieron el cuerpo al darnos cuenta de que los ruidos que habíamos escuchado no eran imaginaciones nuestras. Revisamos toda la casa, pero no encontramos a nadie. Contamos la historia a nuestros amigos, pero nunca supimos quién había estado escondido en esa habitación. Historia 3. Algunos podrían no creer lo que voy a contar, y eso está bien, pero les pido que le den una oportunidad antes de juzgarlo. Todo ocurrió cuando me quedé en casa de mi amigo en Nueva Zelanda. Éramos inseparables en ese entonces, aunque con el tiempo nos distanciamos al asistir a escuelas diferentes. Ambos teníamos unos 12 años, y siempre disfrutábamos pasar los fines de semana juntos. Esa noche, habíamos planeado una pijamada en su casa. La casa de mi amigo era pequeña, de un solo piso, con la sala de estar, el comedor y la cocina en un espacio abierto, mientras que las habitaciones estaban apartadas en otra parte de la casa. Recuerdo que empaqué mis cosas y me dirigí a su casa emocionado por nuestra noche de juegos y diversión. Era finales de noviembre o principios de diciembre, pleno verano en el hemisferio sur. Antes de que cayera la noche, decidimos caminar hasta la playa, que no quedaba lejos. El camino era un sendero estrecho rodeado de arbustos, y de repente, sentí como si alguien nos estuviera siguiendo. Se lo comenté a mi amigo, pero lo descartó, diciendo que solo estaba en mi cabeza. Regresamos a su casa, cenamos con su familia, y luego construimos un fuerte con mantas en la sala para dormir allí. Ya eran las 9 de la noche, y el resto de la familia se había ido a la cama, ya que su hermana pequeña dormía con sus padres. Estábamos encantados con nuestro fuerte. Aunque nuestros pies sobresalían por un lado, no nos importaba. La noche avanzaba, y mientras conversábamos, algo captó mi atención. A través de la ventana, una figura se alzaba, inmóvil, observándonos. La casa de mi amigo no tenía cortinas, lo que permitía ver el exterior, aunque no muy claramente. La única fuente de luz provenía de una lejana farola y la luna, que brillaba intensamente esa noche. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, pero mi amigo también lo vio. Era una criatura enorme, de al menos 2 metros de altura, con una musculatura impresionante y un hocico que recordaba al de un lobo. Sus orejas se erguían en lo alto de su cabeza, y su cuerpo entero estaba cubierto de un pelaje oscuro y espeso que parecía brillar débilmente a la luz de la luna. Lo que más me impactó fueron sus ojos, que reflejaban un extraño resplandor rojizo. Parecía que nos miraba directamente a nosotros. Su boca estaba entreabierta, dejando al descubierto unos dientes afilados, casi brillantes bajo la luz lunar. Paralizados por el miedo, ninguno de los dos se atrevió a encender las luces. La criatura continuó observándonos, sin moverse, como si estuviera esperando algo. Corrí hacia la cocina para comprobar la hora, pero estaba demasiado oscuro para ver bien,
así que encendí una pequeña luz cálida que apenas iluminaba el espacio. Mi amigo se unió a mí, y ambos corrimos de vuelta a la sala, donde tratamos de encender las luces, pero esto solo empeoraba nuestra visibilidad hacia el exterior, así que las apagamos de nuevo. Con la tenue luz de la cocina proyectando sombras en la habitación, la criatura pareció notar nuestro movimiento. Lentamente, giró su cabeza hacia nosotros, lo que nos hizo sentir un terror aún más profundo. En ese momento, supe que debíamos alejarnos de la ventana. Mi amigo y yo retrocedimos hacia nuestro fuerte, intentando mantener la calma, pero ambos estábamos aterrorizados. Decidimos acostarnos y esperar a que la mañana llegara, aunque no pudimos dormir mucho. Cuando el sol finalmente iluminó la sala, nos levantamos para echar un vistazo por la ventana. La criatura había desaparecido, sin dejar rastro alguno de su presencia. Nos quedamos en silencio, incapaces de procesar lo que habíamos visto la noche anterior. Nunca hablamos de ese momento con nadie, ni siquiera con su familia. Sabíamos que sonaba absurdo, y yo mismo no me atrevía a contárselo a mi abuela, aunque ella conocía mucho sobre leyendas y mitos. Hasta el día de hoy no sé lo que era esa criatura. He considerado varias posibilidades: un hombre lobo, un cambiaformas, o tal vez un skinwalker. No tengo respuestas, solo un profundo desconcierto. Esa noche sigue siendo uno de los momentos más aterradores y extraños de mi vida. Historia 4. Cierto día llegué a casa del trabajo como de costumbre, siendo el único que regresaba temprano. Mis padres trabajaban hasta tarde, y mi hermana estaba en casa de su novio. Estaba solo, pasando el rato en el sofá de la sala, jugando en mi teléfono mientras esperaba que los demás volvieran. Nuestra casa estaba completamente tranquila, excepto por el ronroneo ocasional de nuestro gato que dormía en otra habitación. Incluso el aire acondicionado se había apagado, lo que hizo que la casa pareciera aún más silenciosa. Todo parecía normal hasta que empecé a escuchar ruidos en el porche delantero. Al principio no le presté mucha atención, pensando que los niños de los vecinos estaban jugando cerca, como hacían a menudo. Sin embargo, el sonido persistía, y cuando miré el reloj, me di cuenta de que ya eran las 9 de la noche. Los niños normalmente ya estarían en sus casas a esa hora. Empecé a inquietarme. El ruido no se desplazaba como lo haría si alguien hubiera perdido una pelota o simplemente estuviera corriendo por el jardín. La sensación de inquietud creció cuando escuché pasos pesados alrededor de la casa. Cada paso crujía en la grava de nuestro camino de entrada, algo que los niños nunca habrían hecho. Me tranquilicé por un momento, pensando que podría ser uno de mis padres regresando, pero cuando vi una sombra moverse cerca de una ventana del segundo piso, mi corazón dio un vuelco. Nuestra casa está en una pequeña colina, y no hay manera de que alguien pudiera alcanzar esa ventana sin estar de pie en una posición incómoda o tener una altura anormal. Eso me hizo darme cuenta de que lo que estaba afuera no era una persona normal. Me quedé inmóvil, apoyado en el sofá, tratando de mantenerme fuera de la vista. No podía ver detalles del intruso, solo su frente oscura asomando por la ventana. No parecía tener cabello y su postura era extraña, como si su cuerpo estuviera desproporcionado. Tras lo que parecieron interminables segundos, la figura comenzó a moverse de nuevo, dirigiéndose hacia el porche trasero. Sabía que desde allí tendría una vista clara de la sala a través de las ventanas grandes, así que me apresuré a salir de la sala y me escondí en la cocina, justo al lado del baño del primer piso. Permanecí allí, escuchando con el corazón latiendo a 1000 por hora. Los pasos resonaban en el porche trasero. Podía oír cómo el intruso intentaba abrir la puerta del cuarto de lavado, pero afortunadamente esa puerta siempre estaba cerrada con llave. De repente, el ruido cesó. Ya no escuchaba nada, lo que me llenó de un miedo aún mayor. Podía estar moviéndose por el jardín, acercándose a otra ventana. Las escaleras estaban a mi lado y sin pensarlo corrí hacia arriba, escondiéndome afuera de la habitación de mi hermana. Todo estaba en silencio de nuevo. Me acerqué con cuidado a una ventana y eché un vistazo. Lo que vi hizo que un escalofrío recorriera mi cuerpo. La figura estaba parada junto a la puerta del sótano, sosteniéndola abierta y mirando hacia la oscuridad del interior. Su cuerpo era extraño, delgado pero con huesos que sobresalían de una piel sin pelo. No podía ver su rostro, pero algo en su postura me decía que no era humano. Decidí no arriesgarme.
Me escabullí hasta la habitación de mis padres y me encerré allí. Unos 20 minutos después, escuché la puerta principal abrirse y supe que mi madre había llegado. Nunca le conté lo que sucedió esa noche. Jamás volví a ver a esa figura, pero la sensación de que algo anormal estuvo en mi casa me ha seguido desde entonces. Historia 5. Era un sábado lluvioso y gris, y mi hermano menor Alex tenía un torneo de fútbol. No estaba particularmente emocionado, pero fui arrastrado a asistir. Tenía 16 años en ese entonces, vivíamos en una pequeña ciudad en el noreste de Inglaterra. La lluvia caía en gruesas cortinas como si alguien estuviera vaciando cubos de agua del cielo. Me paré al borde del campo, mojado hasta los huesos, preguntándome qué estaba haciendo con mi vida. Nunca me había importado mucho el fútbol, y estar ahí solo reforzaba esa sensación. Me sentía culpable por no apoyar a mi hermano, pero la verdad era que no podía fingir interés en algo que me resultaba tan aburrido. Al regresar a casa esa noche, Alex, aún cubierto de barro, no perdió la oportunidad de frotar sus pantalones cortos embarrados en mis jeans limpios. «Vamos, deja de molestar», le grité, pero él simplemente se rió. Mis padres anunciaron que saldrían esa noche, y Alex tenía una pijamada en la casa de su mejor amigo Tom. Mi papá me miró y dijo: «Puedes venir con nosotros o quedarte solo en casa, lo que prefieras». Dudé por un momento, pero decidí quedarme. Aunque me sentía un poco nervioso al estar solo, no me atraía la idea de ir con ellos. Prefería estar en casa, incluso si el silencio me incomodaba un poco. Vivíamos en las afueras, cerca de 1 milla de la casa de mis abuelos, aunque desde que mi abuelo falleció cuando yo tenía 8 años, solo quedaba mi abuela, Rose. Ella tenía 84 años y vivía sola, pero mi mamá y yo íbamos a verla casi todos los días para asegurarnos de que estuviera bien. Era un viernes oscuro y lluvioso, el tipo de noche que hace que la casa se sienta más grande y más vacía de lo normal. Subí a darme una ducha, y cuando salí, me di cuenta de que ya estaba solo. Mamá y papá ni siquiera se despidieron. Debieron de haberse ido rápidamente. El silencio en la casa era extraño, y aunque a veces deseaba un respiro del caos que mi hermano traía, en ese momento me hubiera gustado escuchar sus ruidosos ronquidos. Me puse el pijama y bajé para prepararme algo de comer. No era el mejor cocinero, pero me las arreglé para hacerme un sándwich y algo de patatas fritas. Me senté en el sofá, encendí la televisión y me relajé. El reloj marcaba las 8 de la noche, y mientras veía la televisión, el teléfono de la casa comenzó a sonar. Me sobresalté. Nadie llamaba nunca al teléfono fijo. Todo el mundo usaba móviles, así que me pareció extraño. Lo dejé sonar, pero no pude evitar escuchar el mensaje que dejaron. No era una voz, solo respiración pesada. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Quién haría algo así? Intenté calmarme, pero el teléfono volvió a sonar. Otra vez, la misma respiración, esta vez acompañada de gruñidos. Me quedé paralizado con una sensación de miedo creciendo en mi pecho. Finalmente, el teléfono se silenció, pero en ese momento mi móvil comenzó a vibrar. Era mamá. Contesté rápidamente, y su voz llena de pánico me sacudió. «Luca, corre a la casa de la abuela ahora mismo. La ambulancia ya está en camino». Mi corazón se detuvo. ¿Qué había pasado? Sin perder tiempo, me calcé las zapatillas y salí corriendo bajo la lluvia. La distancia a casa de la abuela no era mucha, pero en ese momento pareció una eternidad. Cuando llegué, una ambulancia ya estaba allí, y vi a los paramédicos atendiendo a mi abuela. Había tenido un derrame cerebral y se había arrastrado hasta el teléfono para pedir ayuda, pero no había podido hablar. El sonido de la respiración en el teléfono era ella. Ella estaba luchando por sobrevivir, y yo no había respondido. Finalmente, los paramédicos lograron estabilizarla, y aunque sobrevivió, la experiencia me dejó marcado. Historia 6. Crecí con mis padres, Samuel y Clara, en un pequeño pueblo llamado Rosewood, ubicado en el árido desierto de Arizona. Un lugar donde el sol implacable secaba hasta las almas más vivaces y el aire caliente parecía detener el tiempo. Las casas, todas de un tono polvoriento y descolorido, se alineaban en calles estrechas que parecían laberintos vacíos. Rosewood no era más que un punto en el mapa, ignorado por el progreso y el bullicio de las grandes ciudades. El paisaje era desolador, pero de alguna manera, ese aislamiento nos ofrecía una vida tranquila y predecible,
al menos hasta aquel fatídico Halloween. Mi infancia fue feliz, llena de tardes soleadas y juegos interminables con los pocos amigos que tenía. Pasábamos horas corriendo por los márgenes del desierto, donde el calor del mediodía creaba espejismos que nos hacían creer en historias de fantasmas y criaturas que vivían bajo la arena. Mi padre, Samuel, era un hombre sencillo pero duro, cuya pasión por el fútbol parecía dominar gran parte de su vida. En mi adolescencia comencé a seguir sus pasos. Aunque siempre había sido más aficionada al voleibol, hace poco me había animado a probar el fútbol, y esa simple decisión encendió una chispa de entusiasmo en Samuel que no había visto en años. Sabía que tenías madera para este deporte, me decía con una sonrisa que nunca lograba ocultar del todo su severidad. Clara, mi madre, era la antítesis de Samuel. Su voz suave y sus gestos cariñosos siempre lograban calmar cualquier tensión que se formara en casa. Nos unía un lazo especial que iba más allá de las palabras. Tardes de compras en el centro comercial más cercano, que estaba a casi 1 hora de distancia, y noches de películas que siempre acababan con masajes en los pies y chismes sobre los últimos eventos en Rosewood, que eran pocos y espaciados. Ella era mi refugio emocional, la luz que equilibraba el carácter dominante de mi padre. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en nuestro hogar en los últimos meses. Samuel llevaba más de 1 año hablando sobre mudarnos fuera del estado, probablemente a California, donde, según él, las oportunidades eran mejores y la vida menos monótona. Era un sueño que, hasta entonces, había sonado distante e improbable, pero recientemente las conversaciones se volvían más serias. A menudo nos sentábamos en la sala, hablando sobre posibles casas, y las discusiones acerca del cambio se hacían más recurrentes. Cuando mis padres me preguntaron qué pensaba al respecto, les dije que no me importaba. Mi círculo de amigos era pequeño, y aunque adoraba a Clara y nuestro tiempo juntas, la idea de comenzar de nuevo en otro lugar no me parecía una mala idea. En el fondo me atraía la posibilidad de algo nuevo, algo distinto de la monotonía que Rosewood ofrecía. Fue en Halloween cuando todo comenzó a torcerse, y ese día quedaría grabado en mi memoria para siempre. Mis padres habían decidido aprovechar el fin de semana para viajar a San Diego. Querían explorar casas y barrios que podrían convertirse en nuestro futuro hogar. Por primera vez en mis 18 años iba a quedarme sola en casa. Rosewood era tranquilo, y no había nada de qué preocuparse. Además, la idea de tener la casa para mí misma me emocionaba. Una pequeña libertad antes de lo que parecía un inminente cambio de vida. Después de despedirlos con un abrazo rápido y las típicas advertencias de mis padres, me quedé de pie en el porche, viendo cómo el coche se alejaba por la polvorienta carretera. En cuanto desaparecieron en el horizonte, una emoción se apoderó de mí. Sin perder tiempo me dirigí al centro comercial del pueblo vecino. Compré algunas prendas nuevas, algo para sentirme fresca, renovada. Al regresar, decidí darme un momento para relajarme, como había hecho tantas veces con mi madre. Fui al patio trasero y me zambullí en la piscina. El agua fresca me alivió el calor del desierto que aún abrazaba incluso al final del día. Estaba flotando plácidamente cuando sonó mi teléfono. Era mi padre, Samuel. Lara, recuerda que hoy es Halloween. Asegúrate de sacar la calabaza con luces del garaje y dejarla junto a la puerta. Hay que estar listos para los niños. Su voz sonaba tranquila, como siempre, pero había algo en su tono que me hizo sentir extrañamente incómoda, como si me estuviera advirtiendo de algo más. Le aseguré que lo haría, aunque no esperaba muchos niños. Rosewood nunca fue un lugar demasiado activo, incluso en Halloween. Colgué el teléfono, me duché y decidí ponerme festiva, aunque fuera solo para mí misma. Encontré mi viejo kit de maquillaje y me pinté la cara como una calavera, trazando las líneas con cuidado y recordando cómo, de pequeña, mi madre solía ayudarme con los disfraces. Horneé una pizza, la puse en el horno y me dispuse a disfrutar de una noche tranquila. O al menos eso pensaba. La primera caída. Después de cenar me acordé de la calabaza con luces que mi padre había mencionado. Decidí bajar al garaje para buscarla. El lugar estaba oscuro, húmedo y polvoriento, con ese aroma a desuso que siempre me hacía sentir un poco incómoda. Busqué entre cajas de decoraciones viejas y muebles apilados. Finalmente vi la calabaza en la parte más alta de un estante. Sin pensar demasiado me subí a una vieja caja de madera para alcanzarla. Mientras me estiraba sentí como perdía el equilibrio y en un instante,
todo mi cuerpo se desplomó al suelo con un golpe seco. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Todo lo que recuerdo es despertar con un latido sordo en mi cabeza, el suelo frío bajo mi cuerpo y una sensación de desorientación. Me puse de pie con esfuerzo, tambaleándome. Me dolía el cuerpo entero, pero mi primer instinto fue mirar el reloj. Habían pasado casi 30 minutos desde que caí, aunque para mí había sido un suspiro. Con la cabeza latiendo y una sensación de mareo constante, decidí que lo mejor era continuar con la noche, como si nada hubiera pasado. Estaba asustada, pero me convencí a mí misma de que no era más que un golpe, algo sin importancia. Con un escalofrío recorriéndome la espalda, llevé la calabaza al porche y la encendí. El anaranjado brillo de la luz me recordó a los Halloweens de mi infancia, pero esta vez algo no se sentía bien. Me metí en casa, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Los primeros visitantes, a las 6:30 p.m. El timbre sonó, sacándome de mi letargo. Cuando abrí la puerta, un grupo de niños, no mayores de 10 años, estaban allí, vestidos con disfraces de zombies y vampiros. Uno de ellos, un niño extremadamente pálido con ojos rojos inquietantes, me miró fijamente. «Me gusta tu maquillaje de esqueleto», dijo con una sonrisa traviesa, «aunque tienes algo de sangre de verdad en la cara». Su voz era suave, pero las palabras me helaron la sangre. Miré mis manos instintivamente y vi pequeñas manchas de sangre en la yema de mis dedos. Me quedé petrificada. No recordaba haberme hecho daño o haberme puesto sangre falsa como parte del maquillaje. Le sonreí torpemente, tratando de ocultar mi incomodidad. «Gracias», les dije mientras les repartía caramelos. Cerré la puerta con rapidez y me dirigí al espejo del pasillo. Mi maquillaje estaba impecable. Ni una gota de sangre, salvo por esas manchas en mis dedos que no podía explicar. Sentí un nudo en el estómago, pero me obligué a pensar que tal vez el golpe en la cabeza había sido peor de lo que pensaba. Me senté en el sofá, tratando de despejar mi mente, pero algo no me dejaba relajarme. El golpe en la puerta, cerca de las 8:30 p.m., el sonido de un golpe fuerte y seco en la puerta me sobresaltó. No era un simple toque, era un golpe pesado, como si alguien o algo estuviera exigiendo ser dejado entrar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me levantaba lentamente, temerosa de lo que encontraría al otro lado. Me acerqué a la puerta con pasos vacilantes, sintiendo una presión en el pecho cada vez más intensa. Miré por la mirilla y lo que vi me heló hasta los huesos. Una figura alta, envuelta en una capa negra con una capucha que ocultaba su rostro, estaba de pie en el porche, completamente inmóvil. Era como si la oscuridad misma hubiera tomado forma frente a mi casa. Mi respiración se volvió errática. Sentía un miedo primitivo, uno que nunca antes había experimentado. «¿Hola?», logré decir con la voz temblorosa, pero no obtuve respuesta. Di un paso atrás, temerosa de lo que esa presencia podría querer. Pero entonces algo extraño ocurrió. Mi mano, como si fuera movida por una fuerza externa, se acercó lentamente a la cerradura. No tenía control sobre mi propio cuerpo. La cerradura giró con un clic que resonó en el silencio de la casa, y la puerta se abrió. Allí estaba, la figura oscura, imponente y quieta. El aire se llenó de un olor nauseabundo, una mezcla de carne podrida y tierra húmeda. Quise gritar, pero no pude. La figura extendió una mano, delgada y huesuda, hacia mí, y en ese momento todo se volvió negro. El despertar. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el sofá, con mi madre sentada a mi lado y mi padre mirándome con preocupación. Sentí una bolsa de hielo en mi cabeza y mi madre acariciando mi brazo suavemente. «Te golpeaste la cabeza muy fuerte, Lara», me dijo Clara con ternura. «Estuviste inconsciente por casi una hora». Intenté procesar lo que me decía, pero algo no encajaba. ¿Cómo había llegado hasta el sofá? ¿Qué había pasado con la figura en la puerta? Mi mente seguía nublada y todo parecía como un mal sueño. Mis padres me llevaron al hospital esa noche, donde confirmaron que la caída en el garaje había causado una conmoción cerebral. Sin embargo, el médico dijo que todo lo que hubiera experimentado podría haber sido consecuencia del golpe. Al día siguiente, cuando volví a casa, revisé el porche. La calabaza con luces seguía allí, pero no estaba encendida. La puerta, que estaba segura de haber abierto para esa figura oscura, estaba cerrada con llave, como si nunca hubiera sido tocada.
El eco de Halloween. Nunca supe si lo que experimenté aquella noche fue un sueño inducido por la conmoción cerebral o algo más. Pero desde entonces, Halloween ya no es el mismo para mí. Cada año, cuando el sol se pone y las sombras comienzan a alargarse, siento una presencia, una sensación de que algo me está observando desde la oscuridad. No vuelvo a abrir la puerta cuando tocan en Halloween, y siempre me aseguro de que la calabaza con luces esté bien guardada en el garaje, lejos de mi vista. A veces, cuando el viento sopla fuerte por la noche, me parece escuchar un golpe en la puerta, pero nunca más la he abierto. Y en esos momentos no puedo evitar pensar que esa figura oscura, esa cosa que me visitó, sigue esperando pacientemente en algún rincón de la noche, aguardando el momento en que vuelva a dejarla entrar. Historia 7. Eva siempre había sentido una atracción especial por lo macabro. Mientras otros evitaban lo oscuro y lo grotesco, ella se deleitaba en las películas de terror más sangrientas, las historias más retorcidas y los libros que los demás no podían ni terminar. Así que cuando una vieja mansión abandonada, oculta entre los bosques, salió a la venta a un precio ridículamente bajo, Eva no dudó en comprarla. La mansión había pertenecido a una familia acaudalada, que según los rumores locales había desaparecido misteriosamente hacía décadas. Nadie sabía lo que les había sucedido. Simplemente dejaron de ser vistos de la noche a la mañana, y la casa quedó abandonada desde entonces. Por supuesto, los habitantes del pueblo cercano no tardaron en inventar historias sobre fantasmas, rituales oscuros y maldiciones. Para Eva, aquello solo hacía que la casa fuera más atractiva. El día que recibió las llaves, la emoción la invadía. La mansión, con sus muros desgastados y ventanas rotas, parecía gritarle historias antiguas. El aire olía a polvo, humedad y algo más, algo que Eva no pudo identificar de inmediato, pero que la incomodó por un breve instante. Desestimó la sensación y comenzó a explorar. El interior estaba destrozado, con muebles antiguos cubiertos por telas raídas, y los suelos de madera crujían bajo sus pies. Las habitaciones parecían congeladas en el tiempo, como si los antiguos habitantes hubieran salido de repente, dejando todo tal como estaba. Había un aire pesado, como si la casa misma hubiera estado esperando algo, o alguien, durante años. Eva recorrió la planta baja sin encontrar nada fuera de lo común, salvo la sensación de estar siendo observada, una impresión que la acompañó desde que cruzó la puerta principal. Al llegar al comedor principal, la encontró vacía, salvo por una enorme mesa de madera en el centro, rodeada de sillas antiguas. A pesar del polvo y las telas desgarradas, podía imaginar cómo esa mesa había sido testigo de grandes banquetes en su apogeo. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la mancha oscura que cubría gran parte de la superficie de la mesa. Al acercarse, notó que la mancha no era polvo ni suciedad común. Era algo más espeso, casi pegajoso. La sangre seca cubría la mesa de manera irregular, como si alguien hubiera derramado grandes cantidades allí, y con el paso de los años, se hubiera oscurecido, convirtiéndose en una sombra permanente en la madera. Interesante, murmuró Eva, sintiendo una mezcla de fascinación y repulsión. Pero lo que más la inquietó fue el aire frío que recorrió la habitación en ese instante. Un escalofrío subió por su columna, y por primera vez desde que llegó, sintió una presencia. Algo en la casa no estaba del todo en silencio. Al caer la noche, Eva decidió quedarse allí, desafiando su propia incomodidad. Encendió algunas velas que había llevado consigo y preparó su cama improvisada en una de las habitaciones menos deterioradas. A pesar del frío y el silencio, algo en el ambiente la mantenía alerta. No estaba completamente sola. Lo sabía. Justo antes de dormirse, escuchó un ruido en la planta baja. Eran pasos, lentos y firmes, como si alguien caminara por el pasillo que conectaba el comedor con el vestíbulo. Se sentó de golpe con los ojos muy abiertos, conteniendo la respiración. No había duda, había alguien más en la casa. Tomando una linterna, salió de su habitación y descendió las escaleras con cautela. El eco de los pasos cesó antes de que llegara al pie de la escalera, y lo único que podía oír ahora era su propio corazón latiendo con fuerza. Se dirigió hacia el comedor, donde había escuchado el último sonido. Al asomarse por la puerta vio algo que no estaba allí antes. La mesa del comedor,
ahora completamente puesta, con platos, cubiertos y copas de cristal reluciente, como si estuvieran esperando a los invitados para una gran cena. Sin embargo, lo que más aterrorizó a Eva fue el banquete en sí. La carne cruda, enrojecida y grotesca, reposaba en los platos. Su olor a podredumbre invadió la sala, y sobre cada plato había cabezas. No cabezas humanas, sino algo peor. Eran deformes, con rasgos grotescos y ojos vacíos que parecían seguirla. Criaturas que no eran de este mundo. Un sonido suave, como un susurro, la hizo girar sobre sí misma. Ahí estaban, las sombras de los antiguos habitantes de la mansión. Siluetas oscuras, espectros apenas visibles en la penumbra, sentados a la mesa. Estaban inmóviles, pero sus cabezas deformes la miraban fijamente, como si la invitaran a unirse a su macabra cena. El miedo la invadió. Retrocedió tropezando con una silla antes de correr hacia la salida. La puerta principal estaba cerrada. Intentó abrirla con todas sus fuerzas, pero era como si algo invisible la hubiera sellado. «Déjame salir», susurró desesperada. El susurro respondió desde la oscuridad. «Te estábamos esperando, Eva». El frío se intensificó y el aire se tornó irrespirable. Podía sentir las sombras moviéndose a su alrededor, acercándose lentamente. El pánico la llevó a subir las escaleras, buscando cualquier lugar donde esconderse. Corrió hacia el ático, el único lugar que no había explorado, con la esperanza de encontrar una salida, o al menos algún lugar donde refugiarse de las sombras. Abrió la puerta del ático de un empujón y la cerró tras de sí. El espacio estaba oscuro, salvo por la tenue luz de la luna que se filtraba por una pequeña ventana. Pero lo que encontró dentro fue peor de lo que imaginaba. Había cuerpos, los cuerpos de la familia desaparecida, conservados en un estado horrendo de descomposición. Sus ojos vacíos parecían seguirla, y sus bocas estaban abiertas en una mueca de sufrimiento eterno. En el centro del ático, una silla vacía la esperaba. «Eres la última», murmuró una voz detrás de ella. Eva giró lentamente y vio a una mujer alta y delgada, vestida de negro, con la piel pálida y los ojos hundidos. La mujer sonrió, revelando dientes afilados y amarillentos. «Es hora de cenar», dijo la mujer mientras señalaba la silla vacía. Eva retrocedió, pero algo la empujó hacia la silla. Sentía las manos invisibles de las sombras sujetándola, obligándola a sentarse. La mujer se inclinó sobre ella, acariciando su rostro con dedos fríos como el hielo. «Has sido la elegida para el festín», susurró y de repente todo se apagó. Despertó atada a la silla, con las sombras a su alrededor. La mesa del comedor del ático estaba llena. Los espectros deformes ocupaban sus lugares. El banquete estaba servido, y ella era el plato principal. El último sonido que escuchó fue el crujir de sus propios huesos al ser devorada por las criaturas que una vez habitaron la casa. La mansión volvió a quedar en silencio, esperando pacientemente a su próximo huésped. Historia 8. Lidia siempre había sido una mujer independiente. Vivía sola en una casa de campo, lejos del bullicio de la ciudad, rodeada de un denso bosque. A pesar de los años de advertencias de sus amigos sobre la soledad y los peligros que podrían acechar en los rincones oscuros de una casa alejada, Lidia se sentía cómoda y segura. A ella le gustaba la calma de estar sola. Su casa era un caserón de 2 pisos con un porche que daba al bosque. La mayoría de las noches, Lidia se sentaba en el sillón de la sala de estar, bebiendo una copa de vino y mirando por la gran ventana que daba al porche. Desde ahí observaba cómo el viento mecía las ramas de los árboles y las sombras danzaban bajo la luna. Todo empezó una fría noche de invierno. La nieve había comenzado a caer lentamente, cubriendo el suelo del bosque con una capa blanca que reflejaba la luz de la luna, dándole a todo un aire fantasmal. Como de costumbre, Lidia se acurrucó en su sillón favorito con una manta, disfrutando del calor de la chimenea y el suave crepitar del fuego. Estaba revisando su teléfono cuando notó algo extraño en la ventana. Al principio pensó que solo eran las sombras de los árboles, pero lo que vio hizo que se detuviera. Había una figura oscura, borrosa, reflejada en el cristal, de pie, justo detrás de ella. Era un bulto negro, inmóvil, como si alguien estuviera en la habitación observándola. Se giró de golpe, pero la habitación estaba vacía. El único sonido que llenaba el aire era el crepitar de las llamas y el leve murmullo del viento afuera. Se levantó,
sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda, y caminó lentamente hacia la ventana. Miró fuera, pero no había nada más que la oscuridad del bosque y la nieve cayendo suavemente. Respiró profundo, convencida de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, la sensación de haber visto algo no desapareció. Decidió ignorarlo y se fue a la cama. Pero esa noche, algo cambió. Los sonidos habituales de la casa, los crujidos de las viejas paredes y el viento golpeando las ventanas, se sentían más fuertes, más cercanos. Era como si la casa misma respirara. Lidia se despertó varias veces, con la sensación de que algo no estaba bien, como si alguien o algo la estuviera vigilando desde las sombras. A la mañana siguiente, cuando el sol salió, la sensación de inquietud había disminuido. Lidia se preparó un café y revisó su correo. La luz del día siempre disipaba cualquier rastro de miedo, y la noche anterior parecía ya una ilusión lejana. Sin embargo, al caer la noche, esa misma figura volvió a aparecer. Esta vez fue más clara. Estaba reflejada en la ventana, parada justo detrás de ella, inmóvil. El corazón de Lidia comenzó a latir con fuerza. El reflejo no era el suyo. La silueta era demasiado alta, demasiado sombría. Sintió que el miedo la paralizaba, pero con esfuerzo se giró rápidamente de nuevo, solo para encontrar la habitación tan vacía como antes. Esa noche no pudo dormir. Se quedó despierta, escuchando cada crujido, cada movimiento del viento afuera. El frío en el aire era casi palpable, y por alguna razón inexplicable, la ventana la aterraba. Cada vez que pasaba cerca de ella, evitaba mirarla. Algo en su reflejo la perturbaba profundamente. Lidia decidió invitar a su mejor amiga, Marta, a pasar el fin de semana. Marta era práctica, una persona lógica que seguramente la tranquilizaría. La noche que Marta llegó, ambas se acomodaron en la sala charlando y bebiendo vino. Lidia mencionó los incidentes de las noches anteriores, esperando que Marta se riera o le dijera que solo estaba imaginando cosas. Pero en lugar de eso, su amiga la miró con seriedad. Las casas viejas hacen ruidos, pero si estás realmente asustada, podemos investigar juntas, dijo Marta tratando de sonar tranquilizadora. Lidia sonrió débilmente, agradecida por la compañía. Mientras hablaban, la conversación fluyó de manera ligera, y Lidia se sintió más relajada. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, el miedo comenzó a acechar nuevamente. Fue cuando Marta decidió ir al baño que todo cambió. Mientras Lidia se quedaba sola en el salón, sintió de nuevo esa opresión en el aire, esa sensación de que algo estaba ahí, en la habitación con ella. Instintivamente, miró hacia la ventana y lo vio. El reflejo. Pero esta vez no estaba sola. Junto a la figura oscura había otra más pequeña, más definida. Lidia sintió cómo la sangre le helaba las venas. Parecía un niño. La figura infantil estaba de pie al lado de la más alta, inmóvil, con la cabeza ladeada, como si estuviera observándola con curiosidad. Estaban justo detrás de ella. Esta vez no pudo moverse. El sonido de pasos la sacó de su trance. Marta volvió del baño, y Lidia saltó del sillón, respirando agitadamente. ¿Qué pasa?, preguntó Marta, notando la palidez en el rostro de su amiga. Lidia, incapaz de explicar lo que había visto, simplemente señaló la ventana. Marta se acercó, y su expresión cambió de confusión a preocupación. «No hay nada, Lidia», dijo mirando afuera al bosque. Pero Lidia no estaba viendo el exterior, sino el reflejo en el cristal. Al girar la cabeza, las figuras desaparecieron. Sintió que estaba perdiendo la cordura. Decidieron cerrar las cortinas esa noche y dormir en la misma habitación. A pesar de la presencia de Marta, Lidia apenas pudo dormir, temiendo lo que pudiera estar esperando al otro lado del cristal. A la mañana siguiente, Marta insistió en quedarse un día más, preocupada por su amiga. Las dos decidieron que era hora de investigar la historia de la casa. Lidia nunca había preguntado demasiado cuando la compró. Le gustaba el aislamiento y la antigüedad del lugar, pero ahora algo en la casa parecía vivir con ella. Visitaron la biblioteca local y, tras horas de búsqueda, encontraron una pequeña nota en un periódico antiguo, mencionando un trágico accidente ocurrido en la propiedad hace casi un siglo. Una familia vivía allí, un hombre, su esposa y su hijo pequeño. Según el artículo, el niño había desaparecido una fría noche de invierno y nunca lo encontraron. La madre, devastada, se suicidó semanas después y el padre abandonó la casa.
Lidia sintió que el estómago se le revolvía. Recordaba ahora vagamente haber oído rumores de que la casa estaba maldita, pero nunca les había prestado atención. Ahora, sin embargo, todo encajaba de una manera que no le gustaba. Regresaron a la casa al caer la tarde, y Marta trató de calmar a Lidia, asegurándole que todo tenía una explicación lógica. Pero Lidia ya no podía ignorar lo que había visto. Esa noche, las dos se quedaron en la sala con todas las luces encendidas y las cortinas cerradas. Pero la casa tenía otros planes. Cerca de la medianoche, comenzó. Los crujidos que Lidia había escuchado antes se hicieron más fuertes, más intensos. Esta vez, no eran solo los ruidos típicos de una casa vieja. Eran pasos, lentamente subiendo por las escaleras desde el sótano, cada uno más pesado que el anterior. Marta, que siempre había sido escéptica, ahora también estaba pálida, aferrándose al brazo de Lidia. «¿Qué es eso?», murmuró mirando hacia el pasillo oscuro. Los pasos continuaron como si alguien subiera por las escaleras, pero no había nadie. Lidia sintió como el miedo la consumía. Decidieron salir de la casa, pero cuando Marta fue hacia la puerta, la cerradura no cedió. El pomo estaba frío, helado, como si hubiera estado afuera bajo la nieve. Tiró con fuerza, pero la puerta no se movió. Estaban atrapadas, y entonces las cortinas de la sala se abrieron solas. El viento gélido entró por la ventana, y las figuras estaban ahí, reflejadas en el cristal. Esta vez, más nítidas. La figura alta, ahora claramente un hombre, y la figura del niño con una mirada vacía que las observaba. Lidia gritó tirando de Marta, intentando alejarse de la ventana, pero era como si algo las mantuviera en su lugar, como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido. El hombre en el reflejo comenzó a moverse, acercándose, y con cada paso que daba, un crujido resonaba en la casa, como si sus movimientos fueran reales, físicos. El niño, por otro lado, simplemente las miraba, con una expresión que era tanto inocente como aterradora. Finalmente, la figura del hombre llegó hasta ellas, y el vidrio comenzó a agrietarse, como si estuviera a punto de romperse y liberar lo que estuviera al otro lado. Marta se lanzó hacia la ventana, cerrando las cortinas con fuerza, y en ese momento, el crujido cesó. Todo se quedó en silencio. Lidia y Marta huyeron al amanecer dejando la casa atrás. Nadie volvió a habitarla, y los rumores sobre las apariciones en las ventanas crecieron en la pequeña comunidad. Nadie sabe qué fue de la familia original, pero algunos dicen que, en noches frías de invierno, si miras demasiado tiempo en los reflejos de las ventanas de la vieja casa, podrías ver al hombre y al niño, esperando a que alguien los deje entrar. Historia 9. Clara siempre había valorado su soledad. Después de años de compartir su vida con compañeros de piso y relaciones fallidas, finalmente había encontrado su santuario en una vieja casa de ladrillo rojo en las afueras de la ciudad. Era grande, de 2 plantas, con un aire antiguo y casi abandonado que la mayoría de las personas habrían evitado, pero para Clara, era perfecta. La había comprado a un precio irrisorio, y aunque requería muchas reparaciones, la idea de restaurarla le daba sentido a su nueva vida. La casa estaba en una zona tranquila, rodeada de árboles altos que se agitaban con el viento. Le encantaba el sonido del crujir de las ramas por la noche, como un eco lejano de algo más profundo, más antiguo. Se sentía conectada con la casa, como si formara parte de su historia. Al principio, todo marchaba bien. Durante el día, Clara trabajaba desde casa, restaurando muebles y escribiendo artículos de historia para un sitio web. Por la noche, la casa crujía y gemía, pero lo atribuía al paso del tiempo. Todo cambió una semana después de mudarse, cuando empezaron los ruidos más extraños. Era una noche fresca de otoño, y Clara se había quedado hasta tarde trabajando en un escritorio antiguo en la planta baja. Alrededor de las 11 de la noche, oyó lo que pensó que eran pasos arriba. Se detuvo en seco. Su corazón comenzó a latir más rápido. No tenía mascotas y vivía sola. Se quedó inmóvil escuchando, esperando oír algún indicio más claro, pero todo volvió a estar en silencio. Sacudió la cabeza, pensando que probablemente el viejo techo de madera había emitido algún crujido más fuerte de lo normal. Sin embargo, el sonido persistió, esta vez más claro, más deliberado. Era como si alguien caminara lentamente por el pasillo de la planta alta. Respiró hondo, decidida a investigar.
Tomó su teléfono, encendió la linterna y subió las escaleras con cautela. A medida que avanzaba, el sonido de los pasos cesó, dejando una sensación de vacío en el aire. Revisó cada habitación con cuidado, pero no encontró nada fuera de lo común. Las ventanas estaban cerradas, las puertas también. Todo parecía estar en orden, excepto por esa sensación incómoda que no podía sacudirse. Se convenció de que su mente le jugaba una mala pasada. Regresó a la planta baja, pero cuando llegó al último escalón, sintió que algo la observaba desde las sombras del pasillo. Giró la cabeza lentamente, escaneando el oscuro corredor, pero no vio nada. La sensación persistió durante unos segundos antes de desvanecerse, como un rastro de humo disipándose en el aire. Esa noche durmió mal, dando vueltas en la cama, despertándose cada vez que la casa emitía algún sonido. A la mañana siguiente, trató de continuar con su rutina normal, pero no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Al caer la noche, la inquietud había crecido. Decidió investigar la historia de la casa, más por curiosidad que por miedo, o al menos, eso se decía a sí misma. Descubrió que la casa había pertenecido a una familia durante generaciones. La última ocupante había sido una mujer mayor llamada Beatriz, quien había vivido sola después de la muerte de su esposo y su único hijo. Beatriz había fallecido en circunstancias misteriosas. Su cuerpo fue encontrado semanas después de su muerte, y la casa había permanecido vacía hasta que Clara la compró. A pesar de esa información perturbadora, Clara no podía permitirse mudarse. Ignoró lo que había leído y trató de racionalizarlo. Las viejas casas siempre tenían historias oscuras. Sin embargo, las cosas empezaron a empeorar. Cada noche, los sonidos en el piso superior se volvían más claros, más persistentes. Los pasos ya no eran suaves, sino que resonaban con fuerza, como si alguien caminara directamente sobre su cabeza. A veces, escuchaba un arrastrar de muebles, como si alguien estuviera reordenando las habitaciones sin su consentimiento. Una noche, mientras trataba de conciliar el sueño, escuchó un susurro, apenas audible, pero lo suficiente como para erizarle la piel. Al principio pensó que era el viento, pero cuando el susurro se repitió, claramente pronunció su nombre. Clara. Se sentó en la cama con el corazón desbocado. Aquello no podía ser real. No podía haber alguien en su casa. Encendió la lámpara de noche, iluminando el cuarto con una luz cálida que le ofreció un breve consuelo. Sin embargo, los susurros continuaban, más fuertes, más cercanos, como si vinieran desde dentro de las paredes. Clara, ven. Aquella fue la primera vez que sintió verdadero terror. Se levantó de la cama temblando y bajó corriendo a la planta baja. Las luces estaban encendidas, pero la casa se sentía opresiva, como si algo invisible la rodeara. Se encerró en la cocina con la sensación de que algo la estaba vigilando desde la oscuridad. El teléfono no tenía señal, y cada intento de llamar a alguien resultaba en líneas muertas. Todo a su alrededor parecía conspirar para mantenerla atrapada allí. Esa noche durmió en el sofá, con todas las luces de la casa encendidas. Los ruidos cesaron durante unas horas, pero poco antes del amanecer, escuchó el crujido de la escalera, como si alguien bajara lentamente. Se sentó de golpe mirando hacia el pasillo oscuro que llevaba a las escaleras, pero no había nada, solo la creciente sensación de que no estaba sola. Decidida a poner fin a aquello, Clara contactó con un vecino que vivía cerca, un hombre mayor llamado Joaquín, que había vivido en la zona toda su vida. Cuando le habló de lo que estaba experimentando, Joaquín la miró con seriedad. «No eres la primera en escuchar cosas en esa casa», dijo. Beatriz también escuchaba cosas. Me lo mencionó una vez poco antes de que muriera. Decía que su hijo nunca se había ido. Clara sintió un escalofrío recorrerle la columna. Beatriz había muerto sola. Su hijo había fallecido muchos años antes, en un accidente trágico en el mismo pasillo donde Clara escuchaba los pasos. ¿Qué le pasó exactamente a Beatriz?, preguntó, con el corazón acelerado. Joaquín hizo una pausa antes de responder. Dicen que se volvió loca, que el aislamiento la hizo escuchar cosas que no estaban ahí. Pero ella siempre insistió en que no estaba sola. Al final, se encerró en el ático, y ahí la encontraron semanas después, sentada en una esquina, como si estuviera esperando a alguien. Esa noche Clara se debatió entre quedarse o irse. La idea de dejar la casa la atormentaba,
pero el miedo crecía cada vez más. Optó por quedarse una noche más, pero estaba decidida a no dormir. Se sentó en el sofá con una taza de café en la mano y una manta enroscada a su alrededor, observando la oscuridad de la casa. A la medianoche, el ambiente cambió. El aire se volvió pesado, denso, y los ruidos comenzaron de nuevo. Esta vez, no solo eran pasos, sino también golpes, como si alguien golpeara las paredes con furia. Clara se levantó, con el corazón latiendo a toda velocidad. De repente, el sonido cesó. Todo estaba en silencio. Pero ese silencio era peor que el ruido, y entonces lo escuchó, un susurro suave que venía desde las profundidades de la casa. «Clara, ven». Se quedó inmóvil, incapaz de moverse. El susurro no se detuvo, pero esta vez venía acompañado de un eco distante, como si varias voces susurraran al unísono desde diferentes rincones. Una corriente de aire frío la envolvió, y las luces comenzaron a parpadear. Miró hacia la escalera, donde una sombra empezó a materializarse. Era una figura alta con los contornos difusos, como si se deslizara a través del aire. Clara dio un paso atrás con el miedo consumiéndola. La figura se detuvo al pie de la escalera, y aunque no tenía rostro, Clara sintió que la observaba. De repente el cuchillo que había dejado en la cocina la noche anterior se deslizó por el suelo, deteniéndose justo a sus pies. Clara lo recogió instintivamente, pero no había nada que pudiera hacer con él. Aquello que la acechaba no era físico. No podía luchar contra sombras o ecos del pasado. Sintiendo que no podía quedarse ni un minuto más, Clara corrió hacia la puerta. El pomo estaba frío, helado al tacto, y cuando intentó abrirla, se dio cuenta de que estaba cerrada con llave. Miró hacia atrás y vio que la figura se acercaba lentamente. Desesperada, golpeó la puerta con todas sus fuerzas, intentando abrirla. De repente, las luces se apagaron por completo, dejándola sumida en una oscuridad total. Y en esa oscuridad Clara sintió un frío intenso a su lado, como si algo la estuviera tocando. El susurro finalizó con una palabra: «Vuelve». Esa fue la última vez que Clara fue vista en la casa. Cuando Joaquín llegó a la mañana siguiente, encontró la puerta abierta y las luces encendidas, pero no había rastro de ella. La casa estaba vacía, silenciosa, como si nunca hubiera habido nadie allí. El misterio de la desaparición de Clara quedó como otro de los muchos secretos que guardaba aquella casa. Historia 10. Ana siempre había sido una mujer independiente. Vivía sola en una pequeña casa de 2 pisos en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo y apartado del bullicio, perfecto para relajarse tras largas jornadas de trabajo. Sin embargo, esa tranquilidad, que tanto valoraba, comenzó a sentirse sofocante con el paso del tiempo. Aquella noche, tras un día extenuante, Ana decidió que sería un buen momento para desconectar. Cerró las persianas, apagó las luces y se tumbó en el sofá, lista para ver su serie favorita. La luz tenue del televisor era la única fuente de iluminación en la casa, proyectando sombras vacilantes sobre las paredes. Se sentía cómoda, arropada por el silencio del campo, pero pronto esa comodidad se desmoronaría. La primera señal de que algo no estaba bien llegó cuando escuchó un crujido en el piso de arriba. Un sonido sutil, casi imperceptible, como si alguien hubiera pisado una tabla suelta. Ana pausó el programa y se quedó quieta, agudizando el oído. El silencio volvió a llenar la casa. Seguramente, pensó, debía ser el viejo piso de madera. No le dio mayor importancia y reanudó la serie. Pasaron solo unos minutos antes de que el mismo ruido se repitiera, pero esta vez más claro. Un paso firme, como si alguien o algo se moviera lentamente. Ana, ahora completamente alerta, se levantó del sofá. Era raro que esos sonidos vinieran de arriba, especialmente porque no había nadie más en la casa. Llevaba viviendo allí 2 años y nunca había tenido una experiencia parecida. Respiró hondo, tratando de calmarse. Quizás el viento había abierto alguna ventana, o tal vez su gato, Toby, había trepado a la planta alta. Pero de repente, recordó que Toby había muerto hacía meses. La piel se le erizó al darse cuenta de que no había una explicación lógica. Tomó su teléfono del sofá y encendió la linterna. Decidió subir a la planta superior para verificar que todo estuviera en orden, pero cada paso que daba parecía resonar en el silencio absoluto de la casa. El crujido de la madera bajo sus pies se le antojaba un eco ominoso, como si la casa misma estuviera respirando.
Al llegar al segundo piso, recorrió las habitaciones una por una, pero no había nada fuera de lo normal. Las ventanas estaban cerradas, las puertas también. Estaba a punto de regresar al piso de abajo cuando escuchó un nuevo sonido. Esta vez no era un simple crujido, sino un golpe seco, fuerte, proveniente del ático, justo encima de ella. Ana nunca subía al ático. No había razón para hacerlo. Estaba lleno de viejas cajas, recuerdos polvorientos y cosas que había heredado de su abuela. Se quedó inmóvil, paralizada por el miedo. Sabía que debía subir, pero cada fibra de su cuerpo le gritaba que no lo hiciera. Contra su instinto, decidió enfrentarse a lo que fuera que estaba allí arriba. Se dirigió al pequeño acceso del ático y tiró de la cuerda que hacía bajar la escalera plegable. El rechinar del metal oxidado resonó en la oscuridad. Subió lentamente. Cada paso la hacía sentir más vulnerable, más expuesta. El frío que emanaba del ático contrastaba con el calor sofocante de la casa. Cuando su cabeza asomó por la trampilla, iluminó el oscuro espacio con la linterna. Al principio solo vio las viejas cajas y muebles cubiertos de polvo, pero entonces notó algo extraño en una esquina. Había una figura agachada, pequeña, con la cabeza inclinada hacia abajo. El aire se le atascó en la garganta mientras su corazón comenzaba a latir desbocado. ¿Quién está ahí?», logró murmurar, con la voz temblorosa. La figura no se movió, pero entonces Ana notó algo aún más perturbador. No era una persona, sino una especie de muñeco hecho de trapos viejos y cuerda. Estaba cubierto de manchas oscuras, como si alguien lo hubiera dejado allí olvidado hace años. El muñeco estaba sentado sobre una caja, con una especie de collar hecho de huesos pequeños y piedras. Ana bajó de inmediato, cerrando la trampilla con fuerza, pero el sonido de algo arrastrándose arriba la persiguió. Corrió hacia la planta baja, ahora completamente aterrorizada, y se encerró en su habitación, respirando con dificultad. El teléfono temblaba en su mano mientras intentaba llamar a la policía. Sin embargo, justo antes de marcar, la batería del teléfono murió de forma inexplicable. El silencio en la casa era opresivo. Ya no estaba sola, eso lo sabía con certeza. Pero lo más extraño era que, aunque trataba de pensar con claridad, sentía que el muñeco la estaba mirando desde algún lugar, como si hubiera cobrado vida en ese instante. Decidió que tenía que salir de la casa, pero algo la detuvo. ¿Y si ya estaba demasiado tarde? De repente escuchó un susurro. Al principio fue suave, casi imperceptible, pero luego fue ganando fuerza. Provenía del pasillo, justo fuera de su habitación. «Ana». El susurro la llamaba por su nombre. «Ana, ven». Su cuerpo se estremeció y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Algo había entrado en su casa, algo que conocía su nombre, algo que quería llevársela. Reunió todo su valor y decidió salir de la habitación. Si se quedaba encerrada sería su fin. Abrió la puerta lentamente. El pasillo estaba oscuro, y al final, en la sombra, vio una silueta delgada y alta. El susurro continuaba. «Ana». Corrió hacia la puerta principal, pero antes de que pudiera llegar, una fuerza invisible la lanzó contra la pared, derribándola. El golpe le hizo ver estrellas, pero no podía permitirse quedarse en el suelo. Se levantó adolorida y corrió hacia la cocina. Buscó desesperadamente algo con que defenderse. Un cuchillo. Lo agarró con ambas manos, respirando entrecortadamente. La casa se llenó de un olor nauseabundo, como carne podrida, mientras sentía que algo se acercaba más y más. Estaba a punto de perder la cordura cuando, de repente, todo se detuvo. El silencio volvió a reinar. Pasaron unos minutos, tal vez horas. Ana seguía temblando, con el cuchillo en la mano cuando la puerta de la cocina se abrió lentamente. Una figura apareció en el umbral, y aunque al principio no la reconoció por la oscuridad, pronto entendió que era un hombre. Pero no cualquiera. Era un viejo vecino que había vivido en la casa antes de ella. «¿Qué estás haciendo aquí?». «Component placement», preguntó Ana, su voz apenas un susurro. El hombre la miró fijamente, con los ojos apagados y vacíos, y respondió con voz gutural casi inhumana. «Nunca nos fuimos». Ana retrocedió asustada, mientras la figura avanzaba lentamente hacia ella. De repente, un ruido ensordecedor inundó la casa, como si todas las ventanas se hubieran roto al mismo tiempo.
El hombre desapareció en el aire, dejando solo una sensación de vacío y desesperación. Ana no perdió el tiempo. Salió corriendo de la casa sin mirar atrás y no se detuvo hasta llegar a la casa de una vecina que vivía a medio kilómetro. No pudo articular ni una palabra, pero su estado bastó para que llamaran a la policía. Días después, cuando finalmente se atrevió a regresar con ayuda, la casa estaba vacía y en el ático no había ni rastro del muñeco o del hombre que había visto aquella noche. Pero desde entonces, Ana sabe que no está sola. Aunque se haya mudado a otro lugar, en las noches más silenciosas aún escucha un susurro en su oído. Ana, gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.